Hacía tiempo que tenía pendiente un vídeo en el que te hablara sobre el peso de los bajos eléctricos, aunque esto es totalmente extrapolable a las guitarras o cualquier instrumento que lleves colgado. Así que hoy vamos a hablar de una serie de puntos, una serie de consejos que te voy a dar que creo que van a ser súper interesantes. Quédate hasta el final porque el último punto creo que te va a sorprender. Esto es Bass Advisor y vamos adelante. El peso está claro que nos preocupa de manera muy especial a los bajistas, aunque bueno, los guitarristas con esas Gibson que pesan 1 tonelada también tienen lo suyo. Así que bueno, el primer punto del que te quiero hablar es la correa. Es una cosa muy evidente, ¿no? Está claro que si el peso del instrumento lo tienes encima mediante una correa, como más ancha sea, pues mejor va a distribuir el peso. Eso es totalmente lógica aplastante. Pero todavía veo bajistas por ahí con bajos muy pesados, con esas correas Fender. La verdad que no lo entiendo. Es una cosa totalmente evidente. Correa ancha, siempre. Hay unas correas que son muy interesantes también, las de neopreno. Esas correas, al ser un poquito flexibles, ayudan a que sientas menos el peso. El peso evidentemente lo llevas encima igualmente, pero alivian muchísimo. Eso sí, son un poquito extrañas, ¿vale? Porque normalmente no estamos acostumbrados a esta dimensión, ¿no? Este arriba-abajo y, en fin, te tienes que acostumbrar. Para mí, mi correa favorita, sin duda, 2 de las 3 correas que tengo son ese mismo modelo. Es un modelo de Ryron, que es una empresa valenciana súper internacional, vamos, están colaborando con Yamaha, en fin, están en todo lo alto en cuanto a correas. Y el modelo específico que tiene corcho en la parte que está en contacto con la ropa, para mí esa es la mejor. Comodísima, mantiene el instrumento totalmente fijado, para mí es óptima. Evidentemente no son correas baratas, pero no escatimes ni un céntimo en la correa porque es que es casi lo más importante de todo. Punto 2, importantísimo, que tiene una relación directa, no con el peso, porque si un bajo pesa 4 kilos, pesa 4 kilos, pero sí que tiene que ver muchísimo con las sensaciones y cómo se distribuye ese peso. Hay algo que se llama el cabeceo, que habrás oído hablar, ¿no? Es cuando la pala tú te colocas el instrumento y el instrumento tiende a ir abajo de una manera pronunciada. Eso perjudica muchísimo la sensación y ya que pues tienes la correa aquí, si esto te está tirando, pues evidentemente la sensación y la presión que vas a tener justo pues en la correa va a ser mayor. Me gustaría que hubiera un físico que me pudiera dar una fórmula matemática, que me lo pudiera explicar de una manera racional. Si hay alguno que esté viendo este vídeo, que lo comente aquí en la casilla de comentarios. Esto no tiene nada que ver con el presupuesto. Un bajo de 3.000 euros puede cabecear, un bajo de 200 euros puede cabecear, o pueden tener un balance perfecto. Eso es una lotería y si compras a ciegas, si compras por internet, pues no sabes qué vas a tener. Por eso siempre recomiendo ir a la tienda y poder comprobar unidad por unidad, porque estos instrumentos están hechos de madera y la madera pues es una cosa variable absolutamente. Por lo tanto, aquí no hay... Sí que hay ciertos diseños que ya están pensados para tener un buen balance. El siguiente punto, el tercero, es en realidad una pregunta. ¿Cuál es el peso ideal de un bajo? Para mí, el punto central son los 4 kilos. Habría pues un abanico más o menos de medio kilo entre los 3,7, los 4,2, 4,25 kilos, más o menos. A partir de ahí, el peso ya empieza a ser un poco pues un problema si haces pases largos y también para mí es problemático si pesa menos de 3,7 kilos. ¿Por qué? Porque a no ser que tengas una lesión, si tienes una lesión, evidentemente busca el instrumento más ligero que puedas encontrar. Pero si no es el caso, creo que las sensaciones que te transmite un instrumento tienen mucho que ver con el peso. Y nuestra función como bajistas es dar el fundamento, es dar el peso en la música. Por lo tanto, un instrumento que no te transmita esa sensación difícilmente te va a ayudar a tú transmitirla al público, a tu banda. Por lo tanto, creo que un bajo un poco más pesado
te va a ayudar a nivel musical. Si tú ya tienes un instrumento muy pesado y estás pensando, ostras, ¿qué le hago? ¿Qué le puedo hacer? ¿O me lo voy a vender? Pues también puedes usarlo en los conciertos. Por ejemplo, llevarte un par de bajos, tener un bajo de backup, que sería el bajo más pesado, utilizarlo para algunos temas, ¿no? Hay bajos que son espectaculares y que pesan mucho. Hay muchos Warwick Masterbuilt. El otro día, por ejemplo, estaba mirando en la página web de Dr. Bass, que por cierto voy a ir a Dr. Bass prontito y voy a grabar toneladas de material, foderas, alembics, etcétera. Pues había un alembic de 6 kilos. ¿Qué pasa? ¿No vas a poder tocar nunca en directo con ese bajo? ¿Por qué no? Pero puedes hacer 4 o 5 temas solo y el resto pues ir combinando con un bajo pues que haga que el concierto no sea un suplicio. Te voy a hablar ahora de otros parámetros un poquito distintos al peso, pero que de alguna manera están relacionados con la comodidad y con la sensación de peso. El primero es la escala. Una escala más corta va a ayudar a que tu brazo esté más relajado. Un instrumento de 32 pulgadas o de 30 pulgadas es más cómodo que uno de 34, ¿vale? El sonido no es el mismo, pero tienes ahí un extra de comodidad que es muy importante. Segundo parámetro o segunda alternativa si buscas un extra de comodidad, un 5 cuerdas. Claro, eso es un arma de doble filo. Un 5 cuerdas es muy probable que sea más pesado que un 4 cuerdas. Pero si encuentras un 5 cuerdas ligero, te puede ayudar pues, a tocar, en lugar de en el traste 1, en el traste 6 de la quinta cuerda. Entonces, pues te ayudaría a tener una posición muchísimo más relajada. Creo que eso es bastante evidente. Así que bueno, ahí tienes un par de alternativas a tener en cuenta. El último punto, que creo que es el que te va a dejar KO, me encontré en esta situación. Hacía bastantes años que no hacía orquesta, por lo tanto los bajos que tenía, pues la prioridad no era el peso, porque solía hacer bolos de hora y media, 2 horas como mucho, entonces tampoco era una cosa preocupante. Pero con orquesta, que son 3 pases, muchas veces de hora y media, realmente ahí el peso sí que tiene que ser una prioridad. Pues bien, abrí un hilo en TalkBass, no sé si conoces ese foro, pero te lo recomiendo muchísimo, es el foro más importante de bajo y contrabajo a nivel mundial. Uno de los foreros me dijo, ¿qué calzado llevas? Digo, ¿cómo que qué calzado llevo? Pues no sé, unos zapatos normales. Así que inmediatamente me compré unos zapatos de suela blanda, de la marca que más o menos todos conocemos, que empieza por S. Tampoco quiero hacer publicidad de nadie. La verdad que las sensaciones cambiaron de una manera brutal. Increíble. El mismo bajo colgado, con unos zapatos duros y con unos zapatos con suela blanda, la sensación es absolutamente diferente. Parece que el instrumento pese medio kilo menos. Así que si tienes un bajo que sea un poco pesado, antes de plantearte venderlo, cambiarlo, etc., prueba unos buenos zapatos blandos. Memory Foam, de la marca que te he comentado, que ya sabes, o algo parecido. Pruébalo y verás qué diferencia tan abismal, tan bestia. Así que bueno, si tienes algún consejo más que me he dejado, déjalo en los comentarios. Esto es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, espero que haya sido interesante y nos vemos muy pronto.